minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Muy buenas tardes, bendiciones a cada persona, ¿verdad?, que vaya a acompañar esa transmisión en vivo. Le damos gracias a Dios por un sábado más que Él nos permitió tener, que nos permitió regocijarnos, ¿verdad?, a través de su palabra, a través de las enseñanzas, a través de actividades varias que tal vez cada una de las personas tuvieron en cada una de sus iglesias. En esta oportunidad, pues acá como compartimos el título de este en vivo, despedida de sábado de este día 15 de enero del 2022. Quiero compartir un poco acá. Amén. Gloria a Dios por la maravillosa esperanza que Él nos da, que nos ha dado un día especial, cual nosotros podemos regocijarnos en Él, en el cual podemos traer todas nuestras cargas y saber de que Él escucha a cada una de sus criaturas. Vamos a orar en esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra, de cantar y saber, Señor, de que tú nos escuchas. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu buena voluntad que tienes para con cada uno de nosotros. Ministranos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a abrir en el libro de Ezequiel. Vamos a abrir la palabra en el libro de Ezequiel, guiados por nuestro Padre Celestial. Ezequiel 33. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al versículo 9. Y dice de esta manera, como un subtítulo tiene el deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra, y toque la trompeta y avise al pueblo. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó, su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del centinela. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Acá el Señor nos está dando una amonestación a dos grupos de individuos, por dar una palabra. Dos grupos de individuos. Un individuo que ha sido por centinela puesto para anunciar al pueblo la rebelión, su pecado, el peligro y las amonestaciones que el Señor trae como pueblo. Y tenemos otro grupo de individuos al cual Dios manda un mensaje, el cual manda Dios un mensaje amonestándolos,
diciéndoles el peligro, exhortando o motivando. Pero dice la palabra acá en lo siguiente, que dice así: el sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. El mensaje, cuando Dios envía un mensaje, usa un mensajero, el mensajero debe llevar el mensaje, con el objetivo de que la persona se convierta de su mal camino, con el objetivo de que la persona se prepare para el peligro. Y si esa persona, viendo el peligro, aún viendo el peligro, no hace caso a la voz, entonces de esa manera la persona trae sobre sí misma el castigo. Dice que el sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Entonces vemos ahí que el sonido de la trompeta se escuchó, pero esa persona no se preparó. Hizo oído sordo a los llamados, hizo oído sordo a las amonestaciones. Entonces esa persona dice que morirá por causa de su pecado, porque escuchó el peligro, o escuchó del peligro, las amonestaciones, y aún con todo eso no hizo oído, más bien hizo oído sordo. Dice acá: su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Y ahora hace la amonestación al centinela o al mensajero de Dios. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del centinela. Entonces ahí es una advertencia que Dios hace a los centinelas, a los pastores, a las personas de cargo, a las personas de responsabilidad, que Dios envía un mensaje con dos objetivos: que ese mensaje sea escuchado y que traiga conversión a las personas. Pero si esas personas deseosas de escuchar palabra, y hay personas que conocen de la palabra y no traen el mensaje, entonces dice que el centinela viene la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Entonces acá vemos el panorama, que el peligro está inminente en el mundo. Hay amonestaciones que dar, hay amonestaciones que el Señor envía. El Señor tiene a pastores, el Señor tiene a líderes, que Dios desearía que el mensaje sea expuesto, porque hay un pueblo que necesita escuchar con dos objetivos: o escuchando el sonido de la trompeta no se prepara, hace oído sordo, o la persona escucha el mensaje y se arrepiente y salva su vida. Pero si el mensaje ya se dio, el mensaje de amonestación se da, y las personas aún no escuchan el mensaje o ignoran, dice que ciertamente morirán por su pecado, pero esa sangre no demandará del centinela. Entonces, Dios ha dado un mensaje para arrepentimiento, primeramente para las personas que escuchan, y segundo para que el centinela cumpla su misión. Entonces, pero el Señor nos hace una advertencia a todos. Ya una vez escuchado el mensaje, ya una vez que ahí está el mensaje en su corazón, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Responsabilidad para el mensajero de Dios, que tiene que preparar su corazón, tiene que amonestar con la palabra de la boca del Señor, porque dice el Señor: los amonestarás de mi parte. Entonces, y aquí trae un mensaje que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dice: cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás,
si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Entonces, pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, el Señor nos está diciendo de esta manera, que hay una misión tanto para las personas que escuchan, como para el mensajero que escucha el mensaje, y aún sabiendo los peligros, sabiendo las amonestaciones, no los da al pueblo. Entonces las personas van a correr el peligro porque no fueron amonestadas, pero la sangre dice que demandará de mano del centinela. Porque hay algo muy importante y el mensaje que Dios tiene, así como se le dio el mensaje a Nínive por medio de Jonás, el mensaje que se le dio a Nínive, que lo vemos en el libro de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás rápidamente. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Dice el mensaje del Señor. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó de todo un día predicando, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. El mensaje que Dios traía para el pueblo era una amonestación. Nínive va a ser destruida. Ahí no había un mensaje de arrepentimiento, no era un mensaje de arrepiéntanse, era un mensaje directamente de condenación, de peligro, de advertencia, pero con una sola orden de parte del Señor: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, pero ocurrió algo muy impresionante. ¿Qué ocurrió? Dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió con ropas ásperas, se sentó sobre ceniza. Vamos a cambiar de panorama. No, para que no quedara de espaldas de ustedes. Entonces dice que el mensaje de Dios al pueblo de Nínive no era arrepiéntanse, no era restauren su camino, porque ya muchas amonestaciones se les había dado, sino que cuando Dios toma a Jonás, simplemente le dice: Jonás, ve y da este mensaje. Nínive va a ser destruida. Pero dice que el centinela tocó su trompeta y las demás personas escucharon. Y dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el más pequeño. Y dice, no solamente eso lo escucharon la gente, sino los gobernantes. Y dice: cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá
Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces dice que el rey tuvo una conversión en su corazón, el pueblo tuvo una conversión en su corazón, no porque Dios mandara un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de exhortación para restaurar la vida, sino que el centinela se preparó con el mensaje que Dios dio y era simplemente destrucción. Nínive va a ser destruida en 40 días. Porque hay mensajes que el centinela le toca dar, aunque no quiere dar. Dice que Jonás, Dios lo llamó, ¿y qué hizo él? Dice que Dios le dijo, ve a Nínive. Pero él, como sabía que era un mensaje que no era bien visto, un mensaje que no era aceptado por la gente, él dice que tuvo y lo que agarró fue un barco para Tarsis y se fue. Pero Dios, cuando lo llama a uno, va a usar cualquier instrumento para recordar de tu ministerio. Y dice que, ¿qué pasó? Dice que una gran tempestad se levantó en el mar. Entonces, toda la gente, al ver que sucedía la tempestad, dice que cada uno comenzó a tener temor. Pero Jonás, simplemente durmiendo. Pero entonces viene, buscan la manera y va a ver por qué estaba esa tormenta. Y era porque un siervo de Dios no estaba dando el mensaje. Una persona que tenía luz estaba callando esa luz que Dios tenía para el pueblo. Entonces vino la tempestad y cuando se dieron cuenta dice que Jonás tuvo que confesar. Dice, le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué oficio tienes? Le dice, bueno, soy israelita y sirvo al Dios viviente. Y todo el mundo comienza a temer. Entonces dice, entonces comenzaron a ver cómo pueden resolver el problema de la tempestad, porque el ser humano siempre va a buscar cómo resolver por sus propias cuentas la tempestad. Entonces intentaron de una forma, de una y otra. Pero el que sabía que realmente por él había venido el peligro, dice, solamente hay una manera. Que me agarren a mí, me echen al agua y así se va a calmar la tempestad. Porque como decía en Ezequiel, si el centinela ve venir el peligro y no lo anuncia, la sangre de esas personas caerá sobre la vida de ese centinela. Pero si el centinela amonesta, dice que tal vez las personas puedan recobrar su vida, restaurar su camino y esa persona salvarse y el centinela cumplir su misión. Entonces en el caso de Jonás, sabía que no estaba cumpliendo, lo que único que merecía era la muerte. Pero Dios tenía tanta misericordia de dos, del centinela y al pueblo cual él quería restaurar. Entonces dice que, conocemos la historia, Dios manda al pez, se traga a Jonás y Jonás entiende y busca misericordia de Dios. Le dice, Señor, acuérdate de mí, que yo te he servido, que yo he hecho lo que es justo. Dios manda por misericordia al pez a vomitar y nuevamente, por eso es que dice acá en Jonás, decía, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente. Entonces Jonás se levantó y el mensaje era, Nínive va a ser destruida. Repito, no había un mensaje de arrepiéntanse, restauren su camino. Porque muchas veces las personas, cuando se les dicen muchas cosas o se les adorna el camino, las personas como que ven un Dios misericordioso, como que Dios no reprende, como que Dios no castiga. Pero Dios es amor, pero también es juicio consumidor. Entonces el mensaje, sabiendo los corazones de cada persona, sabía que solamente así se podría su corazón devolver hacia Dios. Entonces dice que al ver que iban a morir, todos dice que temieron el mensaje a Dios. Y dice que hasta el rey mandó a todas las personas que ayunaran, hasta los animalitos. Pero eso entonces, ¿qué tiene que ver los animales? Pero vea lo que es maravilloso que dice acá en Jonás capítulo 3 versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. El mensaje estaba anunciado, iban a ser destruidos, pero porque ellos restauraron sus vidas, hicieron lo que era correcto delante de Dios, Dios tuvo misericordia de ellos. Y vea cómo termina diciendo acá el capítulo 4 versículo 11. Jonás dice que al ver que Nínive no iba a ser destruida, se enojó. Él había pedido misericordia a Dios cuando estaba en el fondo, en el pez, y Dios tuvo misericordia, le da una segunda oportunidad. Y él dice que al ver que Nínive no iba a ser destruida, dice que
Pero Jonás se disgustó en extremo, ¿no? En extremo quiere decir se enojó, pero hizo rabieta. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso no me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida vea. Dios tiene misericordia, y el que era centinela enviado por Dios se enoja, porque dice: ahora voy a quedar como mentiroso. Era lo que le importaba nada más, la reputación que él podía tener. Entonces dice que Dios todavía le muestra a Jonás su misericordia, y Jonás se queda esperando a ver si cambia de parecer Dios, a ver si destruye a Nínive. Y dice que Dios, mostrando la misericordia, viene y hace que crezca una enramada delante de él, que le diera sombra. Entonces Jonás, todo contento por la sombra para pasar la noche, pero dice que Dios viene y lo prueba. Dice que manda un gusano, y esa calabacera, eso que le daba sombra, se quema, se destruye. Y otra vez Jonás se vuelve a enojar, y le dice y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del oeste, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez con las rabietas. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y dijo él: mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y esto es lo maravilloso del poder de Dios. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vea qué maravilloso. Dice que el rey de esa tierra es el que mandó a que todos ayunaran, aunque los animales ni se le diera nada. Dice que Dios tiene atentos sus oídos al clamor de sus criaturas, de la naturaleza que Él creó. Entonces dice que Dios se compadeció del clamor de los animales que clamaban a Él. Entonces, muchas veces los misioneros que Dios envía a la tierra temen dar el mensaje, pero dice acá en Ezequiel, el mismo cuando está dando el mensaje al centinela, dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y dice así: diles así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Entonces, Dios ama tanto a su pueblo que Él manda muchas amonestaciones, muchos mensajes. Cuando nosotros queremos conocer realmente la palabra de Dios, qué es la voluntad del Señor, créalo 100% que el Señor va a responder. Pero como decía ahí, a veces viene el centinela, escuchan la palabra, unos escuchan, se arrepienten de su mal camino y Dios tiene misericordia. Otros escuchan el mensaje, endurecen su corazón y no pasa nada. Pero dice acá, dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como un cantor de amores de hermosa voz, y que canta bien. Ellos oyen tu palabra, pero no las ponen por obra. Sin embargo, dice, cuando eso llegue, hablando del peligro, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. Entonces, la misión del mensajero de Dios siempre será predicar la palabra. Así las personas escuchen o no escuchen, así el Señor mandará, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando no sabemos hacia dónde ir, o cuando nosotros realmente queremos conocer la voluntad de Dios, dice que la fe viene por el oír,
y oír la palabra de Dios, y que sin fe nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? El estudio de la palabra. ¿Queremos conocer su voluntad? El manual de instrucciones que Dios tiene. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelado por Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces, que el Señor nos ayude, que tanto a mí que me corresponde, porque hay un canto que yo siempre le comparto a los hermanos, que dice así: aunque no era mi don ser predicador, oré a Dios pues quería servir, y Él me oyó y me dio un corazón de carne y de amor. Me dijo: si mando, ¿quién irá? Y yo respondo: heme aquí, envíame a mí. No era mi don ser predicador. Yo era un muchacho, un joven que me gustaba andar jugando fútbol. Yo me levantaba, siempre crecí en una familia cristiana. Mis padres me instruyeron. Mi mamá nunca me obligó a nada, ni a leer la palabra, pero siempre me decía: hijo, ¿ya leíste la palabra? Era lo primero que me decía. Usted se levanta, ora, lee la palabra, aunque sea una línea, pero siempre saque tiempo para Dios. Entonces, de cierta manera, por compromiso, a regañadienta, siempre sacaba la palabra yo y leía un poco. Pero apenas ya comenzaba el día, me iba a jugar fútbol o hacía cualquier cosa, pero vamos de que siempre el llamado de Dios estuvo en mi corazón. Había muchas personas en mi iglesia que, como dicen popularmente, no daban ni un peso por mí. ¿Por qué? Porque yo mismo me ganaba eso, a pesar de que tenía padres cristianos, padres que me guiaban, pero me interesaba andar jugando, compartir con personas. Entonces, a pesar de que tenía conocimiento en la palabra, me miraban de forma no despreciativa, sino menospreciada. Pero Dios tenía un llamado para mí. En mi juventud pues me vieron de esa manera. Me vine acá a Costa Rica y yo dije: Señor, yo quiero una hoja en blanco. Me vine cuando tenía 17 años y medio, casi 18. Y yo le dije: Señor, yo quiero una hoja en blanco. Quiero cambiar mi vida, la vida que yo tengo, quiero dejarla atrás. Tenía muchos problemas familiares con mi papá y todo lo demás. Y yo ya estaba cansado de eso. Y yo me vine con el objetivo de sanar mi corazón. Y acá Dios me tomó, que en pruebas, no es de que de la noche a la mañana comencé a predicar, no, sino que Dios fue transformando mi vida con pruebas, con luchas, con situaciones. De cierta manera me aparté en ciertas cosas del camino, pero lo más importante es que Dios llamó a mi corazón y me transformó. ¿Qué trato de hacer con esto? De que no importa el camino que uno haya seguido, tal vez te instruyeron bien, pero uno puede torcer su camino y desviarse. O tal vez te instruyeron tu vida de atrás, tal vez no ha sido una vida cristiana, pero Dios puede transformar esa vida y transformarlo en algo precioso. Solamente dice la palabra: al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se aparta de él, es la promesa. Entonces yo alabo el nombre de Dios, porque hoy lo que más yo deseo en mi corazón es servirle a Dios, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, que la palabra esté en nuestros corazones, y que realmente queremos conocer qué es la voluntad de Dios, conocerlo a Él. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Escudriñad las Escrituras, dice, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces yo, como instrumento en las manos de Dios, predico la palabra. Ustedes que están acá, están ahorita escuchando, pero como dice acá, tal vez mis palabras suenan bonitas, atractivas, pero dice, de un momento a otro solamente serán como un cantor de lindas canciones, pero que esta palabra dice que nunca vuelve vacía. Entonces, en el nombre de Dios, deseo de que estas palabras de instrucción, saber de que muchas cosas van en este mundo, peligros, persecuciones y cosas, pero lo más importante es que dice que el hacha tal vez está puesta,
los juicios de Dios, pero lo que Dios desea es que nuestro corazón se convierta, así como se convirtió el pueblo de Nínive, que simplemente iba a ser destruido, pero desde el más pequeño hasta el más grande, y hasta los animales, tuvieron una conversión. Entonces Dios vio eso y tuvo misericordia. Entonces que Dios en esta oportunidad nos dé esa bendita esperanza. Hoy, pues a través de la palabra de Dios descubrimos, y a través de la historia comprobamos de que el ciclo semanal, hoy séptimo día de la semana, bueno, dice que de tarde a la tarde termina un día, dice la palabra de Dios, y comienza uno nuevo. Entonces, por medio de las escrituras yo me doy cuenta y digo que hoy termina el ciclo semanal con el séptimo de la semana. Dice la palabra del Señor en los 4 evangelios, dice que pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, dice que las mujeres fueron al sepulcro a ver la tumba de Jesús y había resucitado. Jesucristo resucita el domingo, pero la palabra del Señor dice pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana. Y eso está en los 4 evangelios de sus apóstoles que Jesucristo nombró. Entonces, si ellos me lo dicen a mí, por tal razón yo lo creo. Y por eso decimos que hoy empezamos una nueva semana. Si bien es cierto, todos los días dice la palabra del Señor que sale el sol sobre justos e injustos. Y desea que nuestras vidas sean de conforme a su palabra todos los días. Los 7 días de la semana que Dios nos ha dado, que sean para testimonio, que simplemente el ciclo semanal termine con el sábado o el séptimo de la semana. Eso simplemente es para recargar las energías, porque Dios así dice que Él reposó de sus obras. Pero lo más importante es de que este llamado es de todos los días. Todos los días es la vida cristiana, todos los días es cuidar nuestro vocabulario, todos los días es cuidar nuestras acciones, todos los días es cuidar nuestros pensamientos. Porque ¿qué pasaría si hoy viniera Dios en las nubes de los cielos? ¿Realmente nos iríamos con Él? ¿En quién dice están vuestros más caros pensamientos? Entonces, tal vez a través de la palabra yo puedo testificar y tener certeza de que Jesucristo no vendría esta noche, porque la palabra de Dios nos muestra que hay eventos que van a suceder. ¿Qué fecha? Pero sí que eventos debemos esperar antes de su venida. Es un mapa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero digamos que Jesucristo no viniera hoy. ¿Quién nos garantiza a nosotros el día de mañana? ¿Quién me garantiza a mí que yo tengo comprado un día más? Entonces el día de entregar cuenta es si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo que está escrito en ella y guardas sus mandamientos, dice, ninguna enfermedad la que le envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces que ese sanador esté con nosotros en toda esta semana, en todo lo que hagamos, que pongamos en las manos de Él y nuestros planes tendrán éxito. Raquel, que estaba esperando un trabajo para poder cubrir sus necesidades, pues el Señor puede proveerlo, pero el Señor no la ha traído simplemente en todo ese entorno de posibilidades y necesidades. Dios no las trajo acá simplemente por darle un trabajo, porque en Nicaragua te lo puede dar, en Honduras te lo puede dar donde usted esté. Él te puede cubrir tus necesidades, pero dijo el apóstol Pablo, al rato por esto el Señor te ha traído, para que escuches la palabra y que quede algo en tu corazón, porque el Señor quiere simplemente salvar nuestras vidas, porque Él nos muestra el camino de muchas maneras. Pero pudiéramos seguir hablando y pudiera hacer, pero no se trata de eso. Aquí seguiríamos y hablaría mucho más, pero lo más importante es que buscad primeramente. Pastor, dígame un poquito y explicado y no un montón que Sí. ni sé lo que dijo, ni que cómo comer pan y cómo beber. Sí, es correcto. Y es bonito. Es que digamos, Porque es bonito, mire, que usted lea. Y conforme lo que usted lee, usted me está explicando, yo estoy entendiendo. Porque así es que de eso se trata. es bonito, es así. Sí, entonces, digamos, hay estudios que obviamente requiere un texto aquí, obviamente igual explicándolo para entender lo que es el mensaje de Dios. Sí. Pero lo más importante es que nosotros sepamos
de que Dios nos habla de muchas maneras, de muchas. Pero lo que más Dios desea que en nuestra intimidad nosotros agarremos este libro y lo leamos personalmente. Porque yo le puedo estar hablando ahorita de este mensaje, pero yo no sé el mensaje que Dios quiere para su vida. Salvo que Dios hable en mi corazón y ahorita Él me está dando el mensaje para acá en general, pero no para nadie en específico. Pero solo Dios sabe qué quiere Dios de nuestras vidas. Entonces, y solamente conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra. Entonces, que la motivación y la enseñanza esta es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Cantamos un cantito que se fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y es que así, fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente, ese es el llamado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, infinitamente, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de abrir tu santa palabra, de poder, Señor, compartir con la familia. Señor, comenzamos solo tú y yo de esta transmisión, pero te doy gracias, Señor, porque tú trajiste a nuestra familia para que pudiéramos compartir y escuchar un poco, Señor. Gracias, Señor, porque ese regalo es de mayor bendición, Señor. Gracias, Señor, por tus buenas nuevas que nos has compartido en este día, y que podamos, Señor, todos nosotros hemos sido llamados a ser centinela. Si tú nos revelas el peligro y alguien está en peligro, Señor, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de amonestar, de ayudar y de anunciar. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendícenos en esta semana nueva que inicia, Señor, que podamos recibir tus regalos, Señor, de muchas maneras. Gracias, Señor, por habernos traído con bien desde Nicaragua hasta acá. Tú nos trajiste y ahora estamos reunidos acá y rogamos, Señor, tu presencia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo agradecemos todo. Amén y amén. Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.